Hasta ahora hemos estado trabajando con figuras en 3D. Sin embargo, cuando pasamos a la fase de texturizar, necesitamos trabajar con ese objeto o personaje en 2D y te voy a explicar por qué. Por ejemplo, si en la vida real quisieras pintar unas flores en el vuelo de una falda, te resultaría mucho más fácil trabajar sobre la tela plana que sobre la prenda ya montada. Los pliegues nos dificultarían la tarea. Por eso, lo ideal es dibujar sobre el tejido cuando se recorta el patrón, antes de confeccionar la falda. En el entorno 3D pasa algo parecido. Necesitamos tener nuestra figura sobre una superficie plana para poder pintarla o añadirle las texturas que consideremos convenientes. Otro ejemplo que puede resultarte útil para entender este concepto es el mapamundi. Como sabes, la Tierra es redonda, pero solemos verla representada sobre papel. Trasladar una esfera a una superficie plana es una labor muy compleja y siempre conllevará alguna distorsión. Nuestro trabajo a la hora de pasar un elemento a 2 dimensiones será intentar mantener la fidelidad al objeto original en la medida de lo posible, y para ello es muy importante elegir bien dónde recortar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que puedas interiorizar este concepto. Recuerda que aunque trabajemos en un entorno virtual, esto mismo lo podrías hacer en la realidad. La herramienta con la que vamos a trabajar para hacer cortes en nuestra figura se llama UV Editing. Su principal función está ligada a aplicar texturas, en concreto texturas a partir de una imagen. Para entenderlo mejor, vamos a tomar un cubo para tratar de hacer un dado para jugar. Lo primero es aplicar una textura a la figura. En modo objeto selecciono el cubo. En la barra lateral derecha hago clic en el icono de la pelota, Material Properties. Pincho en New Material y añado un nuevo material. Voy a cambiarle el nombre. Así lo podré identificar mejor si en el futuro quiero aplicarlo a otro objeto. Se llamará dado. A continuación buscaré una textura de dado en Internet. Hay algunas bases de datos donde te las puedes descargar de manera gratuita. Debes fijarte en que tenga una buena resolución. Yo ya he seleccionado una para este ejercicio. La encontrarás en el enlace junto al vídeo. Una vez le haya puesto nombre, pincho en el círculo amarillo junto a Base Color. En la pestaña Texture, presiono en Image Texture. Verás que se abren varias opciones. Pulso en Open y busco la ruta de la imagen que me he descargado. Puede que al aplicarla no se vea todavía en el objeto. Es porque estoy en el modo Solid, como se puede observar en el Viewport Shading arriba a la derecha. Si elijo el modo Viewport Material o Render, puedo visualizar el resultado. La textura se ha aplicado, pero las caras del dado no coinciden con las del cubo. Para que quede bien, necesito utilizar la herramienta UV. Voy a preparar la interfaz. Primero, pincho en la pestaña UV Editing de Blender. Para previsualizar la textura, tengo que cambiar el modo de visualización. En la pantalla de la derecha selecciono el modo Objeto. Si el Viewport Shading queda oculto por la interfaz, solo tengo que agrandar la pantalla de trabajo. Me quedo con el Viewport Material. Activo el icono de las 2 flechas arriba a la izquierda, de manera que se pueda reflejar todo lo que haga en la ventana de la izquierda en la de la derecha y viceversa. Quiero llegar a esta imagen en 2D del cubo desplegado, pero voy a hacerlo por mi cuenta. En la ventana de la izquierda pulso en UV en la barra superior y luego en Reset. Imagínate que fuera de papel. Si quisieras extenderlo para apoyarlo sobre la mesa, ¿cómo harías? En Edit Mode selecciono el icono de aristas. Antes de empezar, deselecciono todas las aristas, por ejemplo, pinchando 2 veces en la tecla A. Ahora voy a marcar las 3 aristas por las que supuestamente introduciría la tijera, como si quisiera abrir una tapa en el cubo.
Pincho con el ratón en la primera y manteniendo la tecla Shift iré haciendo clic en las otras dos consecutivas. Imagino cómo serían los siguientes pasos con un cubo de papel y marco las aristas que creo que me permiten extender la figura. Habría que recortar por ambos laterales de la tapa. El objetivo es llegar a una cruz en la que se sitúen las 6 caras. Una vez las tenga seleccionadas, voy al icono UV y pincho en Mark Seam. De esta manera le estoy diciendo al programa que quiero recortar por ahí. Esas líneas se iluminan en rojo. Ahora pulso la tecla A para seleccionar todo el objeto. A continuación, pincho en UV y luego en Unwrap para poder extender esa superficie. En la ventana izquierda se puede ver cómo se han abierto las caras del cubo. La forma del cubo desplegado coincide con la imagen del dado, pero no son del mismo tamaño, por eso tengo que adaptarlo. En la pantalla de la izquierda muevo y escalo el UV generado para encajarlo con la imagen del dado. Así está bien. Las caras del cubo han quedado perfectamente situadas. Verás que los pliegues del dado original quedan fuera de la cruz y por tanto no aparecen en la imagen. Si te fijas en la figura de la derecha, en cada cara tiene un número. En resumen, comprender cómo funciona la figura es básico para saber por dónde recortar y poder así aplicar la textura.